Cuando Marina, una joven común, encuentra a un anciano encadenado en el sótano de un edificio abandonado, desata sin saberlo una serie de eventos que revelan un experimento oscuro y meticuloso del que ella es la pieza final. Lo que parecía un rescate se convierte en una cacería psicológica, donde nada es casual y todo ha sido observado. Pero cuando la cinta con su nombre aparece, lo más aterrador no es lo que han hecho con ella, sino lo que viene después. Marina no tenía ánimos para volver a casa. Su mochila colgaba rota de un lado, una rueda de moto le había salpicado agua sucia minutos antes, y su celular, el mismo que apenas alcanzaba a apagar, se había caído y ahora no encendía. Pero lo peor no era eso. Lo peor había pasado hacía una hora, cuando su jefe la humilló delante de todos por un pedido mal impreso que ni siquiera había sido su culpa. No pidió explicaciones. No las quiso. Solo se fue, tragándose las lágrimas, como lo había hecho tantas veces antes. Nadie la siguió. Nadie preguntó si estaba bien. Fue entonces cuando cruzó frente al edificio viejo de la calle San Lucas. Uno de esos lugares que parecen tragarse el sonido, donde ni los perros ladran. Pero algo fue distinto esta vez. Un quejido. Apenas audible. Pero real. Se detuvo. Volvió a escucharlo. Sonaba como una voz. Vieja. Dolorida. El edificio tenía una puerta lateral entreabierta. La misma que todos juraban que estaba cerrada desde hacía años. Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no por miedo, sino por la intensidad de la curiosidad. Algo no encajaba. Esa voz no debía estar allí. Nadie debía estar allí. Dio un paso. Luego otro. Bajó las escaleras. Olía a óxido, a madera mojada y a encierro. ¿Hola? Susurró. Y entonces lo vio. No era un vagabundo. No era un ladrón. Era un anciano. Atado. Con la mirada perdida. Pálido. Lleno de polvo. Y lo que dijo cuando Marina se acercó, cambió todo. Marina se arrodilló junto al anciano. Tenía las muñecas marcadas por las cuerdas, el rostro cubierto de polvo, y los ojos apagados de alguien que había dejado de esperar. Su boca temblaba, pero no salían palabras claras. Solo un murmullo bajo, como si rezara. Ella sacó de su mochila una pequeña tijera oxidada, la usaba en el trabajo para cortar etiquetas, y comenzó a cortar las ligaduras con dedos temblorosos. Ya casi, susurró. Lo voy a sacar de aquí. El anciano giró la cabeza lentamente. Miró hacia la escalera. Luego la miró a ella. Y solo dijo una palabra. Corre. Marina no entendió al principio. Pero entonces lo escuchó. Un chirrido agudo. Madera crujiendo. El golpe sordo de una bota en los escalones. Alguien bajaba. Paso firme. Sin prisa. Con autoridad. El corazón de Marina se detuvo por un instante. No era un vecino. No era un trabajador. El aire cambió, se volvió más denso. El anciano empezó a sollozar, sin hacer ruido, como si ya conociera esos pasos. Ella se puso de pie, sin hacer ruido. Miró alrededor. Solo un viejo mueble lleno de trapos, cajas húmedas y una lámpara rota. Nada que pudiera usar. Ninguna salida visible más allá de la escalera. La sombra se proyectó desde arriba. Una figura se detenía al pie de los escalones. Aún no se mostraba del todo. Pero la voz sí. Te dije que no hicieras ruido, viejo estúpido. La figura dio un paso más. Con el corazón desbocado, Marina se deslizó detrás de un armario desvencijado, donde las sombras eran más densas. Lo hizo rápido pero en silencio, como si su vida dependiera de ello. Y quizás sí. Justo antes de agacharse, vio una herramienta tirada entre los escombros, una vieja llave inglesa cubierta de óxido. La agarró sin pensar. Era pesada. Y fría. Desde su escondite, escuchó cómo los pasos bajaban del todo. La figura llegó al nivel del sótano. Sus botas resonaban con una lentitud que dolía. Luego, una pausa. No llores ahora, viejo, dijo la voz, seca, sin emoción. Tú y yo sabemos que nadie viene por ti. El anciano no respondió. Marina contenía la respiración. Apenas podía ver a través de un hueco entre dos cajas. El hombre se acercó. Llevaba un abrigo largo, y en una mano, algo brillante. ¿Una linterna? No. Era más pequeño, un bisturí. No era la primera vez que lo usaba. ¿Qué hiciste?, preguntó, notando las cuerdas cortadas. ¿Te soltaste tú?
El anciano negó con la cabeza. ¿Quién estuvo aquí? El hombre se giró. Empezó a mirar alrededor. Dio un paso. Luego otro. Su voz bajó a un susurro amenazante. No importa quién seas. Si estás aquí, ya no vas a salir. Marina sintió un sudor frío bajarle por la espalda. La llave inglesa pesaba más en su mano. El hombre ahora estaba a escasos metros. Parecía oler el miedo. Se acercaba directo al mueble. Pero justo cuando iba a mirar detrás, el anciano gritó. Fuerte. Agudo. Un alarido desgarrador. El hombre se giró de golpe. Desvió su atención. Era su oportunidad. Marina se levantó de un salto. La voz del hombre aún resonaba en el sótano cuando Marina, sin pensarlo dos veces, giró sobre sus talones y alzó la vieja lámpara metálica que había junto a una estantería. Estaba cubierta de polvo, pero seguía conectada a la pared con un cable grueso y tenso. Con un movimiento seco, la estrelló contra el suelo de concreto. El cristal estalló. El cable chispeó. Un destello azul blanquecino iluminó el sótano por un segundo. ¿Qué carajo? Gritó el hombre, tapándose el rostro por reflejo. Ese fue el momento. Marina corrió como un rayo hacia el anciano, que apenas había alcanzado a incorporarse. Lo sujetó por debajo de los brazos y tiró con fuerza. Era más liviano de lo que pensaba, como si los huesos ya no pesaran. Él no preguntó nada. Solo se dejó arrastrar. Detrás de ellos, el hombre recuperaba el equilibrio. Una chispa saltó del cable roto y cayó sobre una pila de papeles húmedos. Empezaron a arder lentamente. Los voy a encontrar. Rugió él. No van a salir de aquí. Marina jadeaba. Cada escalón parecía más alto que el anterior. El anciano murmuraba cosas sin sentido, temblando, como si cada paso fuera una tortura. La puerta oxidada al final de la escalera estaba abierta, pero colgaba de una sola bisagra. Y justo cuando estaban a punto de cruzarla, un disparo. La pared a su lado se astilló. El hombre tenía un arma. Estaba disparando. No con miedo. Con rabia. Marina cayó al suelo con el anciano encima. El calor de la bala había pasado demasiado cerca. Los oídos le zumbaban. Pero había salido. El aire de la calle la golpeó como un puñetazo. Sucio, denso, pero libre. Marina gritó por ayuda, aunque sabía que en ese barrio, nadie abría la puerta por gritos. Y menos por disparos. Entonces vio algo al fondo del callejón, un contenedor de basura, grande, de esos de metal con ruedas. Lo pensó un segundo. No había tiempo. Marina no lo pensó dos veces. Abrió la tapa del contenedor, el chirrido metálico sonó como una alarma en plena madrugada, y, con el último aliento de fuerza que le quedaba, ayudó al anciano a meterse dentro. Él no protestó. No podía. Sus ojos parecían vidrios empañados por años de encierro. Cerró la tapa, dejando solo una pequeña rendija para que entrara aire, y empezó a empujar. Las ruedas chirriaban y el metal golpeaba cada grieta del asfalto con un estruendo escandaloso. Pero no le importó. Lo único que quería era alejarse. Detrás de ella, desde el interior del edificio, se escuchaban gritos. El sonido de una mesa cayendo. De algo ardiendo. Luego, otro disparo. Esta vez más lejos. ¿Había otra salida? Marina dobló en seco por una calle lateral. El contenedor casi volcó. Un coche tocó bocina. Un perro ladró con rabia. Pero ella seguía. Empujando. Sudando. Desesperada. Solo cuando estuvo a 4 cuadras, se detuvo. Temblaba. Miró alrededor. Nadie la seguía, todavía. Abrió la tapa lentamente. El anciano la miró como si viera a alguien que ya no creía real. ¿Quién eres tú? Logró decir por primera vez. Marina no respondió. No todavía. Su mente iba a 1000. Pero si alcanzó a sacar el teléfono que creía muerto, y, contra todo pronóstico, encendió. Sin pensarlo, llamó al único número que había evitado marcar en meses, Laura. Su hermana. ¿Marina? Respondió al segundo tono. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas? Necesito que no preguntes. Solo abre el portón de atrás. Y rápido. ¿Qué hiciste? Nada, dijo Marina, mirando al anciano, que empezaba a llorar en silencio. Lo encontré. Pero ahora algo más empezaba a inquietarla. Dentro del contenedor, al fondo, había una bolsa envuelta en plástico. El anciano la apretaba con fuerza.
como si fuera lo más importante del mundo. Marina cerró el teléfono y se agachó frente al anciano, que aún estaba dentro del contenedor, abrazado a esa bolsa de plástico como si fuera un tesoro, o algo más oscuro. El hombre la miraba con una mezcla de temor y necesidad, pero su agarre sobre la bolsa no aflojaba. ¿Qué es eso?, preguntó Marina, con la voz tensa. Él no respondió. ¿Qué hay en la bolsa?, repitió, esta vez más fuerte, más directo. Te estoy ayudando. ¿Podrías al menos decirme qué estás arrastrando contigo? El anciano parpadeó, y por primera vez pareció realmente presente. Sus labios se movieron lentamente. Es lo único que me queda. ¿Qué es? Mi hija, susurró. El corazón de Marina se detuvo por un instante. La miró fijamente. Pero no lo decía con rabia, ni con locura. Lo decía con una tristeza tan real que dolía solo mirarlo. ¿Tu hija está? Él asintió. Ahí dentro. Pero no como crees. Marina retrocedió un paso. La bolsa era grande, pero no tanto como para contener un cuerpo. No olía mal. No parecía tener sangre. Pero el anciano seguía abrazándola como si al soltarla, se deshiciera él también. No es su cuerpo. Es todo lo que quedó de ella. Cartas. Grabaciones. Pedazos. Cosas que me obligaron a juntar mientras estuve ahí abajo. Me hacían elegir qué conservar y qué quemar. Los ojos de Marina se llenaron de rabia contenida. ¿Quiénes te hacían eso? El anciano miró hacia atrás. Hacia donde habían venido. Hacia el edificio. Ellos no eran ladrones. No eran asesinos. Eran otra cosa. Y siguen ahí. Antes de que Marina pudiera preguntar más, el teléfono volvió a sonar. Era Laura. Pero no desde su número. Era desde el número de su casa. Y la voz que se oyó al contestar, no era la de su hermana. Ya sabemos a dónde vas, Marina. Clic. La llamada se cortó. Marina guardó el teléfono temblando. La voz al otro lado, era fría. Demasiado segura. Como si supieran más de lo que deberían. Como si ya la hubieran estado siguiendo desde antes. Miró al anciano, que seguía abrazando la bolsa con fuerza. Su rostro estaba bañado en sudor, y la mirada se volvía cada vez más borrosa. No podemos ir con mi hermana, murmuró Marina, casi para sí misma. Ya nos están esperando. El anciano apenas asintió, como si ya lo supiera. No había tiempo. Tenía que pensar rápido. Y entonces lo recordó, el viejo edificio donde había vivido su tía abuela. Estaba clausurado, sí, pero aún tenía acceso por una ventana del primer piso. Nadie entraba ahí desde que cayó en abandono, pero Marina sabía bien cómo. Volvió a cerrar el contenedor, ahora con una hoja de cartón encima. Comenzó a empujarlo de nuevo, esta vez hacia el oeste, por calles más angostas, más vacías. Sabía que no podía usar rutas principales. Sabía que tenía que desaparecer. Durante el trayecto, cruzó con 2 patrullas. Una de ellas bajó la velocidad al verla, pero no se detuvo. Quizá no buscaban a una mujer con un contenedor. Quizá aún tenía ventaja. Después de 20 minutos, llegó. El edificio seguía igual, grafitis, puertas tapiadas, y una ventana rota al fondo del patio. Empujó el contenedor por el pasillo trasero, y con esfuerzo, logró meterlo en el vestíbulo oscuro y lleno de polvo. Dentro, todo olía a encierro, pero era seguro. Por ahora. Ayudó al anciano a salir. Él apenas podía moverse. Marina buscó unas mantas viejas, agua de una botella olvidada en su mochila, y se sentó a su lado. ¿Quiénes eran ellos?, preguntó finalmente. ¿Por qué te tenían encerrado? El anciano respiró hondo. No éramos solo yo. Éramos 5. ¿5? 5 personas encerradas. Durante años. Cada uno tenía algo que habían querido ocultar. Algo que no debía salir a la luz. Pero lo que nadie sabía, es que alguien lo estaba documentando todo. Marina lo miró, sin parpadear. ¿Documentando cómo? El anciano se inclinó hacia la bolsa, la abrió lentamente, y sacó un pequeño reproductor de casete antiguo. Lo colocó en el suelo. Luego, un casete con etiqueta roja, rota. Grabaron todo. A todos. A nosotros. ¿Para qué? Él la miró, muy fijo. Porque esto no era un secuestro. Era un experimento. Y entonces, le tendió el casete. Este es el primero. Si lo escuchas, ya no hay marcha atrás. El casete temblaba entre sus dedos. Marina lo sostuvo con cuidado,
como si fuera una granada con el seguro suelto. El anciano ya no decía nada. Solo la observaba, en silencio, como si supiera lo que venía. Como si ya lo hubiera vivido todo antes. Marina lo insertó en el reproductor y presionó el botón de play. Por un momento, solo hubo estática. Luego, un clic, una respiración, y una voz. Masculina. Joven. Sin emociones. Prueba 1. Caso. Sujeto 03. Día 16. El sujeto aún se resiste a ceder parte del contenido. Se aferra a recuerdos concretos. Imágenes específicas. Estamos intentando forzar la conexión con el núcleo emocional. Resultado. Fase de llanto, luego silencio. Luego, repetición involuntaria del nombre Clara. Marina sintió un escalofrío. Miró al anciano. Él tenía los ojos cerrados, como si cada palabra lo golpeara por dentro. La grabación continuó. Prueba 2. Caso. Sujeto 05. Día 22. Hemos inducido aislamiento sensorial total. La respuesta es más intensa de lo previsto. Sujeto ha comenzado a hablar con una entidad imaginaria. Está construyendo una narrativa. Es fascinante. Estamos registrando cada segundo. De fondo, se escuchaba algo. Un grito apagado. Luego risas. Muchas. Distorsionadas. Repetitivas. Como si hubieran sido grabadas en bucle. No es real, no es real, no es real, decía una voz de mujer una y otra vez. El anciano se cubrió los oídos. Marina detuvo la grabación de golpe. ¿Qué es esto?, preguntó ella, con la voz seca. Nos grababan, no para pedir rescate. Ni por dinero. Querían ver cómo nos rompíamos, dijo el anciano, con voz baja. Pero eso no fue lo peor. ¿Entonces qué fue? Él levantó la mirada, más despierta que nunca. Lo peor fue cuando nos dejaron elegir. ¿Elegir qué? ¿Quién se quedaba? ¿Y quién salía? Marina retrocedió un paso. El casete aún seguía dentro del reproductor. Solo era el primero. Hay más, dijo él, señalando la bolsa. Mucho más. Y justo en ese momento, alguien tocó la ventana. 3 veces. Muy despacio. Un toc 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 que rompió el aire como una cuchilla. Marina giró de golpe. En la oscuridad del cristal polvoriento, había una figura. Esperando. Sin moverse. El toc 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 volvió a sonar. Más fuerte. Más lento. Más firme. Marina contuvo el aliento. Apagó el reproductor con un movimiento rápido, y en el mismo segundo apagó también la linterna que había usado para iluminar la sala. El lugar quedó en penumbra total. Solo el débil resplandor de la calle, filtrado por la suciedad del vidrio, delineaba siluetas borrosas. Se agachó y arrastró al anciano hacia un rincón del vestíbulo, detrás de un viejo escritorio caído. El contenedor quedó a medio cerrar, oculto en las sombras. La figura seguía ahí, inmóvil, esperando. No golpeaba con desesperación, sino con algo mucho peor, paciencia. Como si supiera que estaban allí. Como si no necesitara verlo, para estar seguro. No hagas ruido, susurró Marina al oído del anciano. Por nada del mundo. Él asintió, respirando con dificultad. Marina apoyó la espalda contra la pared. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón. Y entonces, la figura se movió. No se fue. No entró. Solo, se movió. Pasó de la ventana hacia la derecha, donde había una entrada lateral sellada con tablones. Cada paso era suave. Apenas perceptible. Luego, un sonido más. Otro toque. Pero esta vez, en la puerta trasera. Marina se tensó. Era imposible. Nadie podía haber rodeado el edificio tan rápido. A menos que... No es uno solo, murmuró el anciano. ¿Qué dijiste? No están solos. Nunca están solos. Marina apretó la mandíbula. El mensaje por teléfono, la voz desconocida, el experimento, no era un loco con una obsesión. Era una red. Alguien o algo más organizado. Más grande. Y los estaban cazando. De pronto, se escuchó un crack. Un tablón rompiéndose. Después, pasos, dentro del edificio. No sabían cuántos. No sabían desde dónde. Solo sabían una cosa, el escondite ya no era seguro. Los pasos dentro del edificio ya no eran suposiciones. Eran reales. Lentos.
deliberados, acompañados por el crujido de madera podrida y algo peor, el sonido de un radio mal sintonizado, como si se comunicaran entre ellos sin hablar. Marina supo que no podía quedarse más ahí. Miró al anciano, lo tomó del brazo, y murmuró: «Vamos. Abajo. Ya». Él asintió, sin preguntar. Con movimientos rápidos, cruzaron la sala hacia una trampilla en el suelo, medio cubierta por una alfombra raída. Era la antigua entrada al sótano de almacenamiento, de cuando el edificio aún era habitado. Marina la abrió con fuerza. Un crujido agudo llenó el silencio. Bajaron sin encender luz. Todo era oscuridad húmeda, y el aire era denso, casi vivo. Bajaron escalón por escalón, hasta que sus pies tocaron el suelo frío. Entonces escucharon algo arriba. Zona 1 limpia. Descendiendo al nivel 2. Era una voz metálica, por radio. Venían al sótano. Marina apretó los dientes. Avanzó por el pasillo subterráneo guiándose por la memoria, por la intuición. La luz de la calle apenas se colaba por rendijas oxidadas. Al fondo, un muro con bloques sueltos. Lo había visto de niña, cuando jugaba allí con su hermana. Siempre creyó que detrás solo había tierra. Pero ahora, necesitaba que fuera más. Empujó uno de los bloques. Luego otro. Algo cedió. Detrás, un hueco. Estrecho. Viejo. Un pasadizo. ¿Alcantarilla? ¿Salida de emergencia? No sabía. Pero era un escape. Vamos. Métase ahí, dijo al anciano. Rápido. Él entró arrastrándose. Marina lo siguió. Detrás de ellos, se escuchaban los pasos bajando por la escalera del sótano. Voces en susurros. Alguien más gritó: «Bloquear salidas. Nadie entra, nadie sale». Marina tragó saliva. Ya estaban dentro del túnel. Oscuro. Inestable. Ratas corrían por los bordes. El aire olía a moho, y las paredes lloraban humedad. Pero avanzaban. Centímetro a centímetro. Y de pronto, el túnel se abrió hacia un espacio más grande. Un cuarto subterráneo. Abandonado. Con una puerta oxidada al fondo, y marcas en las paredes. Muchas. Nombres grabados. Rayas contadas una por una. Garabatos. Gritos congelados en cemento. Y en el centro, algo imposible de ignorar. Una cámara de vigilancia vieja, aún encendida. Parpadeando. Marina se detuvo. No es un experimento viejo, dijo. Esto sigue activo. Y en ese instante, una voz surgió del techo. Suave. Femenina. Distorsionada. Sujeto 06 identificado. Prueba final iniciada. Marina giró hacia el anciano. Él ya no la miraba igual. Sus ojos estaban fijos. Pero no en miedo. No en confusión. En culpa. Lo siento, dijo él. Yo te traje aquí. El eco de esas palabras cayó como una bomba en la cabeza de Marina. ¿Qué dijiste?, preguntó, helada. El anciano temblaba, pero no por frío. Era como si algo dentro de él se hubiese roto. Me obligaron, murmuró. Me dijeron que si los ayudaba, ella viviría. Que podrían reconstruirla. Sus memorias. Su voz. Todo lo que les di de ella. Apretó la bolsa contra el pecho. Me prometieron que volvería si les daba a alguien más. Marina dio un paso atrás. Todo el frío del túnel pareció meterse dentro de su cuerpo. ¿Tú, les diste mi nombre? No sabía que serías tú, lloró él. Solo dijeron que sería alguien fácil de romper. Alguien con heridas abiertas. Dijeron que la observarían desde antes de traerla. Que ya te conocían. Marina retrocedió más, chocando con la pared húmeda. El foco rojo de la cámara parpadeaba sin cesar. La puerta al fondo seguía cerrada, pero la voz volvió a sonar, ahora más clara, más cercana, como si estuviera justo al otro lado de esa puerta oxidada. Prueba emocional completa. Sujeto 06 ha sido expuesta a traición. Activando fase siguiente. Y entonces, la puerta chirrió. Comenzó a abrirse. Muy despacio. Detrás, no se veía nada. Solo una oscuridad densa, casi líquida. El anciano cayó de rodillas, murmurando el nombre de su hija una y otra vez. Marina, en cambio, se quedó quieta. La furia, el miedo y la traición se mezclaban dentro de ella como un incendio. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. Desde la puerta abierta, una figura comenzó a salir. Caminaba como un ser humano,
pero sus movimientos eran erráticos, como una marioneta mal controlada. No hablaba. No respiraba. Pero algo en su presencia gritaba una verdad escalofriante. No era alguien. Era algo. Y en su mano, sostenía algo familiar. Una cinta. Con el nombre Marina escrito a mano. La figura emergía del umbral con movimientos que no eran del todo humanos. Algo en su forma de avanzar, de inclinarse levemente hacia un lado, de estirar los brazos y mirar, la hacía aún más aterradora que cualquier monstruo de pesadilla. Pero no era eso lo que paralizó a Marina. Fue la cinta. Su nombre, escrito en ella. Con su letra. No sabía cómo era posible. No recordaba haberla escrito. Pero la reconocía. Era su letra. El anciano lloraba en silencio. No pedía ayuda. No pedía perdón. Solo murmuraba una frase que ya no tenía sentido. Yo no sabía que eras tú. Pero Marina sí sabía algo ahora. No iba a caer. No iba a seguir el mismo patrón que los demás. No sería la sujeto 06 pasiva que solo escucha cómo se deshace. Apoyó la mano en el suelo, tanteó a su alrededor y agarró un tubo de metal oxidado. No era un arma perfecta, pero sería suficiente. Cuando la figura estuvo a menos de 2 metros, Marina gritó. Fuerte. Con rabia. Todo lo que no había podido gritar en el trabajo, a su jefe, a la vida. Y atacó. El primer golpe fue seco, directo a la cabeza de la figura. No sangró, pero cayó de lado, temblando como si hubiera perdido conexión con algo invisible. La cinta voló por el aire y cayó en el agua sucia del piso. Marina no esperó. Le asestó un segundo golpe. Luego un tercero. La figura convulsionó. Su cuerpo empezó a deshacerse, como si fuera de cartón mojado. Pero no era cartón. Ni carne. Era otra cosa. Detrás de ella, la voz volvió a sonar. Pero ya no era grabada. ¡Qué decepcionante! La voz venía de los parlantes. De las paredes. De los tubos. De todas partes. Te ofrecimos una prueba emocional. Te ofrecimos reconstrucción. Pero elegiste violencia. Como todas. Marina escupió al suelo. No soy un experimento. No soy un sujeto. Soy una persona. Hubo un silencio. Y luego, risas. Voces múltiples, mezcladas. Como si un grupo completo estuviera mirando detrás del cristal, observándola. Lo sabemos, Marina. Por eso tú eras la última. Un sonido agudo estalló. Algo explotó en lo profundo de las paredes. Las luces parpadearon. El anciano gritó. Marina corrió hacia la puerta. Ya no quedaba nada del ser que la enfrentó. Solo agua negra. Y una cinta flotando. Tomó al anciano. Lo levantó a la fuerza. Vamos. Si esta era la última prueba, no queda nadie más para mirar. Corrieron. Por pasillos que empezaban a derrumbarse. Por túneles que se estrechaban y se partían. Hasta que una reja oxidada cedió y la luz del amanecer entró, por fin. Marina y el anciano salieron al otro lado. Un descampado. Las afueras. Tierra. Aire libre. Estaban vivos. El anciano cayó al suelo, riendo y llorando al mismo tiempo. Marina miró atrás. El edificio, lejano, parecía dormido. Pero ya no tenía cámaras encendidas. Ya no había nadie mirando. O eso quería creer. Semanas después, en una estación de metro subterránea, una mujer se sienta sola en un banco. Abre su bolso. Dentro, hay una cinta. Es la misma cinta con el nombre Marina. La mujer la observa con detenimiento. Y saca de su chaqueta un pequeño reproductor. Mientras lo coloca en su regazo, sonríe, y murmura. Ahora empieza la fase 2. Han pasado 3 meses. Marina no volvió a su trabajo. No regresó al edificio. No habló con la policía. Nadie le creería. Lo intentó, una vez, pero bastó ver cómo la miraban, como si estuviera loca, para entender que su historia no iba a escribirse en ningún informe oficial. El anciano murió 2 semanas después. Silencioso, en una habitación prestada. No quiso hospital. No quiso despedidas. Solo dejó la bolsa con sus recuerdos, y una nota escrita a mano. Queman lo que no pueden controlar. Pero tú no eres cenizas. Marina lo entendió tarde. Durante las noches, aún sueña con la voz. Con la cinta. Con la figura que la llamaba por su nombre antes de siquiera verla. Pero el mundo sigue.
La gente pasa. Los edificios se levantan. Las cámaras miran. Siempre miran. Ella ahora vive en otro lugar. Cambió su nombre. Su pelo. Su vida entera. Sin embargo, una mañana, al abrir la puerta de su nuevo departamento, encuentra un sobre en el suelo. Sin remitente. Sin dirección. Solo una palabra en tinta roja. Repetición. Dentro, una foto vieja. En blanco y negro. De una habitación subterránea. 5 personas sentadas. Una figura oculta tras un cristal. Y en la esquina inferior. Ella. Marina. De niña. Sonriendo a la cámara. Si este video te gustó, pues entonces deberías ver este que te dejo aquí en pantalla. Apuesto a que te va a gustar.